Hola, no te quiero hacer perder mucho el tiempo, así que voy directa al grano. Si quieres escuchar el audiolibro completo, echa un vistazo al enlace en la descripción. Podrás disfrutar de una prueba totalmente gratuita que te dará acceso a un amplio catálogo de audiolibros. Pero espera, que hay más. Por si todavía tienes dudas, a continuación te dejo con un pequeño fragmento del audiolibro. Disfrútalo. Thanos se sorprendió de haber despertado. Por lo que había dicho la reina antes de que los soldados le golpearan hasta dejarlo inconsciente, esperaba que le hubieran cortado el cuello y hubieran acabado con todo. No sabía si era bueno o no que hubieran cambiado de opinión. Debía haber recuperado la conciencia, pues estaba mirando la sangre con la que se había cubierto el suelo de los aposentos de su padre. Podía recordar la sensación de sujetar a su padre en brazos. El que fue una vez un gran hombre parecía tan frágil como un niño. En sus sueños, sus manos estaban cubiertas de sangre. Al despertarse parpadeó, y la luz del sol le hizo ver que aquello ya no era un sueño. Pero la sangre todavía estaba allí. Sus manos todavía estaban manchadas de rojo. Y ahora Thanos no sabía qué cantidad era suya. Notaba la rigidez del hierro contra su cuerpo, pero no parecía que fueran cadenas. Pero no podía concentrarse en aquello, y Thanos empezó a preguntarse lo brutalmente que le habían golpeado, que no podía ni tener recuerdos claros. Estos lo volvieron a desmoralizar. Lo llevaron a los momentos en que estaba viendo morir a su padre, sin poder hacer nada para poder parar aquello. Tienes que demostrar la verdad, toda la verdad. Su padre había necesitado mucha fuerza para decir aquellas palabras. En aquel momento para él fue muy importante que Thanos pudiera demostrar que era el hijo del rey. Quizás había visto una manera de enmendar el daño que había hecho en su vida. Quizás simplemente había visto el daño que Lucio podía infligir si se le daba poder de verdad. Thanos gimió al pensar en todo aquello. La luz del sol se colaba corriendo entre sus sueños, mientras el dolor los hacía retroceder de una manera más física. Aún así, la voz de su padre se resistía a irse. Feldast. Encontrarás las respuestas que necesitas en Feldast. Allí es donde ella fue después de que yo... Incluso en sus sueños, no había conclusión a aquellas palabras, excepto la mirada ausente en los ojos de su padre. Solo había el nombre de un lugar, una pista de un viaje que se lo podría explicar todo, si vivía lo suficiente para hacerlo. Recuperó la conciencia, y con ella todo el peso del dolor. Thanos sentía como si cada parte de él estuviera magullada hasta el hueso. Apenas podía levantar la cabeza, pues sentía que se le podía caer a trozos por el esfuerzo. Por la experiencia sabía cómo dolían las costillas rotas, y muchos más sitios le dolían casi igual. Los guardias que lo habían golpeado no se habían contenido por quién era. Si acaso parecía que lo habían golpeado más fuerte justo por eso, o bien escocidos por la magnitud de su supuesta traición, o queriendo demostrar que no estaban del lado de su príncipe rebelde. Thanos consiguió incorporarse y mirar a su alrededor. El mundo que estaba cerca de él parecía cambiar. Por un instante pensó que era un engaño causado por el dolor, el vértigo causado por los golpes en su cabeza. Entonces se dio cuenta de que se estaba moviendo de verdad. Las barras de hierro verticales le proporcionaban un punto de referencia constante, mientras su movimiento hacía que el resto del mundo se balanceara. «Una horca», murmuró Thanos. Las palabras parecían sofocantes en su garganta. «Me han colgado en una horca». Al volver a mirarlo, lo confirmó. Estaba dentro de una jaula que tenía la forma de las que una refinada mujer noble podría usar para meter en ella un pájaro, pero esta era lo suficientemente grande para un hombre. A duras penas. Las piernas de Thanos colgaban entre las barras, aunque todavía por encima del suelo, gracias a la cadena corta que sujetaba la jaula a un palo. Más adelante había un pequeño patio cerrado, el tipo de lugar que los nobles podrían haber usado para sus deportes, o donde los sirvientes se podrían reunir para las tareas que podrían resultar desagradables. Los desagües en los adoquines mostraban por donde la sangre, o cosas peores, podían desaparecer. En un rincón, los guardias estaban levantando un patíbulo, sin ni siquiera molestarse en mirar a Thanos. Tampoco estaban montando un simple bloque de decapitación.